La noche en Guanajuato caía pesada y densa, como si las mismas estrellas hubieran decidido esconderse detrás de nubes de tormenta. El viento, con un toque húmedo, traía consigo el olor a tierra mojada, mientras que los truenos resonaban en la distancia, marcando la llegada de una tormenta que, como la situación de Santiago, no podía evitarlo. Él, que alguna vez fuera un hombre fuerte y decidido, ahora se encontraba atrapado en la silla de ruedas que lo había condenado a una vida de impotencia. Sus músculos, antes forjados en el arduo trabajo del campo, ya no respondían, y su piel, una vez bronceada por el sol implacable, ahora se veía pálida, casi enferma bajo el reflejo intermitente de los relámpagos. Santiago estaba inmóvil en el borde del acantilado, el sonido de las olas chocando contra las rocas en el abismo insondable debajo era todo lo que acompañaba su soledad. Frente a él, Rodrigo Velázquez, su antiguo socio y mentor en el mundo de las finanzas, se mantenía erguido, como una sombra que parecía más alta de lo que realmente era. El viento agitaba su cabello oscuro, y su rostro mostraba una calma fría, distante. «Ya sabías que esto iba a pasar, Santiago», dijo Rodrigo con una sonrisa gélida, observando con algo de morbo cómo su antiguo amigo luchaba por mantenerse firme, aun cuando su cuerpo lo traicionaba. Santiago no apartó la mirada. Sabía lo que Rodrigo había hecho. El robo, la traición, la manipulación. En su mente, todo era claro. Él no era solo una víctima más de los juegos de poder de Rodrigo, sino una pieza sacrificada en un tablero en el que había jugado y perdido. De un solo empujón, Rodrigo hizo que la silla de ruedas se desbordara por el borde del acantilado. El tiempo parecía detenerse mientras Santiago caía, arrastrado por la oscuridad y el dolor. Su cuerpo se precipitó al abismo, y con un grito ahogado que fue apagado por el estruendo de un trueno cercano, todo quedó en silencio. ¿Te gustaría que continúe con el desarrollo detallado del siguiente capítulo, o prefieres que revise algo de lo que he escrito? Un testigo silencioso. La tormenta arreciaba, y las gotas de lluvia caían pesadas, como si el cielo mismo intentara apagar la tragedia que se había desatado. En medio de la oscuridad, cuando todo parecía sumido en el caos, un par de ojos brillantes observaba desde las sombras. León, el fiel pastor alemán de Santiago, había estado a su lado durante años, y su lealtad no conocía límites. A pesar de que los truenos y relámpagos retumbaban a su alrededor, él permanecía inmóvil, mirando el acantilado con la misma intensidad con que su amo siempre lo había hecho. León había estado cerca cuando todo ocurrió. Había visto el empujón fatal que condenó a Santiago, y en su corazón había sentido la misma ira que su dueño. No solo porque el hombre al que había servido durante tanto tiempo estuviera en peligro, sino porque sabía que la vida de Santiago, una vez llena de propósito, ahora estaba en manos de un hombre traidor. Con una mirada fija en el vacío, León aguardó, tenso, hasta que la figura de Santiago finalmente desapareció en la oscuridad. Durante un par de segundos, todo quedó en silencio. Pero solo por un momento. La desesperación de León se hizo palpable cuando escuchó el sonido amortiguado del cuerpo de su amo golpeando las rocas y el rugir de las olas a su alrededor. El perro se movió con rapidez. Era un animal entrenado, con instinto y conocimiento de lo que debía hacer. Saltó hacia el acantilado, buscando a su dueño con una precisión casi humana. Al principio, no lo vio, pero su olfato lo guió hacia el borde. Ahí, entre las rocas y el agua, encontró a Santiago, inconsciente y empapado, su respiración entrecortada como si estuviera al borde de la muerte. León se acercó, moviendo su hocico con ternura pero también con urgencia. Comenzó a lamer el rostro de Santiago, desesperado por despertarlo. La lluvia golpeaba su pelaje, pero él no se detuvo, repitiendo el gesto una y otra vez. Santiago, con los ojos cerrados, parecía estar atrapado en una pesadilla, pero lentamente fue recobrando el sentido. Un leve suspiro escapó de sus labios, seguido de un débil murmullo. «No me dejes aquí, León. León». Al escuchar la voz de su amo, ladró con una determinación que solo los animales más fieles conocen. Sabía lo que debía hacer, no podía dejarlo atrás. No importaba cuánto le costara, tenía que salvarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, el perro comenzó a jalar de la chaqueta de Santiago,
arrastrándolo hacia un lugar más seguro, lejos del borde peligroso del acantilado. A medida que avanzaba, la lluvia seguía cayendo sin cesar, pero León no flaqueaba. Con cada tirón, lograba desplazar a Santiago unos centímetros más hacia un refugio precario. El hombre apenas estaba consciente, pero el dolor y la fatiga lo mantenían aferrado a la vida. León, guiado solo por su lealtad, nunca perdió la esperanza. Mientras el tiempo transcurría, el perro se fue acercando a la base de la colina, donde un manto de vegetación podía ofrecerles algo de abrigo. La esperanza de León era simple: mantener a Santiago con vida el tiempo suficiente para que alguien pudiera encontrarlo. En medio de la tormenta, su único pensamiento era uno: salvar a su amo. El rescate. La lluvia seguía cayendo con furia, como si el cielo hubiera decidido desbordarse por completo. León, con sus patas firmemente enterradas en el barro, arrastraba a Santiago hacia un refugio más seguro, empapado hasta los huesos pero sin perder la esperanza. Su hocico tocaba constantemente el rostro de su amo, asegurándose de que estuviera consciente, aunque la vida parecía escaparse de él lentamente. A pesar de las dificultades, León no se detuvo. El tiempo transcurría, y Santiago, casi inconsciente, confiaba en su fiel compañero. La única idea que rondaba su mente era la de mantenerse con vida lo suficiente para poder vengarse de Rodrigo. Su cuerpo estaba agotado, y su mente luchaba por mantenerse despierta, pero la voluntad de sobrevivir, de hacer justicia, lo mantenía anclado a la vida. Después de lo que pareció una eternidad, León alcanzó la base de la colina. En ese momento, los ladridos de León llamaron la atención de alguien. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y un rostro curtido por los años de trabajo en la tierra, apareció de repente entre las sombras. Era don Esteban, el dueño de una hacienda cercana, quien, al ver al perro empapado y agitado, se dio cuenta de inmediato de que algo grave había sucedido. «Es el perro de Santiago», exclamó don Esteban, su voz llena de alarma. En un abrir y cerrar de ojos, entró en acción, llamando a su esposa Carmen mientras rápidamente reunía a sus hombres. Carmen, al ver el estado de León y el agotamiento en su rostro, también entendió la gravedad de la situación. El viejo hacendado no perdió tiempo, y junto con algunos de sus hombres de confianza, se dirigió hacia el lugar donde León había aparecido con su amo. La lluvia no les impidió moverse con rapidez, y pronto estaban montados a caballo, con las lámparas de aceite alumbrando su camino a través de la oscuridad de la noche. León, al ver la llegada de ayuda, comenzó a jadear con alivio. Aunque su cuerpo estaba cansado, su misión estaba casi cumplida. Con una determinación renovada, guió a don Esteban y a sus hombres hacia el lugar donde había dejado a Santiago. El viejo hacendado, sin dudar, se inclinó junto al cuerpo de Santiago, que aún respiraba débilmente. «Dios mío. Está vivo», murmuró Carmen, sorprendida y aliviada. Con mucho cuidado, los hombres de don Esteban levantaron a Santiago, colocándolo en un caballo. A pesar del dolor, Santiago apenas susurró unas palabras. «Rodrigo, tiene que pagar». La voz de Santiago era casi inaudible, pero sus palabras fueron claras para todos los presentes. Don Esteban, con su mirada firme, asintió con determinación. «Lo haremos, Santiago. Te lo prometo». Mientras el grupo cabalgaba de regreso hacia la hacienda de don Esteban, la tormenta seguía desatándose, pero algo en el aire había cambiado. La lucha de Santiago no había terminado, y ahora tenía a personas dispuestas a ayudarlo a enfrentarse a Rodrigo. La justicia, aunque aún distante, comenzaba a acercarse. ¿Te gustaría que continúe con el siguiente capítulo? El engaño de Rodrigo. Mientras Santiago luchaba por mantenerse con vida, Rodrigo Velázquez, ajeno a la gravedad de la situación, ya había comenzado a tramar su próximo movimiento. En su mente, la traición estaba consumada, y con ella, su plan estaba completo. Tras empujar a su antiguo socio al abismo, pensaba que todo había quedado resuelto, que el peso de la culpa recaería solo sobre Santiago. Sin embargo, no contaba con la astucia de León ni con la lealtad inquebrantable que había demostrado el perro. Rodrigo se encontraba ahora en su mansión, con una copa de vino en la mano, completamente seguro de que el camino hacia la riqueza y el poder estaba nuevamente despejado.
La lluvia golpeaba los ventanales de su oficina, pero él ni siquiera lo notaba. Estaba centrado en su propio plan, presentarse ante la prensa como el único heredero de la fortuna de Santiago. No podía dejar que su supuesto desaparecimiento fuera visto como un accidente o una tragedia. No, debía manipular la narrativa para que todo pareciera una tragedia personal, una caída accidental en el abismo de la desesperación de un hombre roto. Después de todo, ¿quién dudaría de su palabra? Al día siguiente, Rodrigo organizó una conferencia de prensa. Su rostro, impecablemente arreglado y con la falsa expresión de pesar, apareció ante los medios. Les explicó que, tras una profunda discusión entre él y Santiago sobre cuestiones financieras, su viejo amigo había caído por accidente mientras paseaban cerca del acantilado. Como único sobreviviente y testigo del evento, Rodrigo se mostró visiblemente afectado, pero también fuerte, con la postura de un hombre que no había tenido otra opción más que afrontar la tragedia con entereza. Santiago estaba pasando por un momento muy difícil, y aunque intenté ayudarlo, ya no pudo soportarlo, declaró Rodrigo, mirando fijamente a las cámaras con una mezcla de tristeza y dignidad. La prensa, como era de esperarse, cayó en su versión. La imagen de Rodrigo como el amigo leal fue reforzada, y muy rápidamente, los rumores sobre la caída de Santiago se convirtieron en una triste anécdota. De forma astuta, Rodrigo también proclamó ser el único heredero legítimo de la fortuna de Santiago, asegurando que todos los bienes del empresario ahora pasaban a ser de su propiedad. Sin embargo, no todos creyeron su relato. Había algo en la forma en que Rodrigo hablaba que no sonaba del todo genuino. Algunos periodistas, más perspicaces, comenzaron a hacer preguntas incómodas, y pronto comenzaron a surgir dudas sobre la versión oficial de los hechos. Un periodista del periódico El Horizonte encontró una pieza de información que podría desmoronar la historia de Rodrigo. Había sido un accidente, según todos los testimonios, pero había algo que no encajaba: las cámaras de seguridad de la zona, ubicadas a una corta distancia, no habían registrado el momento en que Santiago había caído. Sin imágenes, las cosas no podían ser tan claras. El periodista, con la idea de hurgar más en el asunto, comenzó a investigar las últimas transacciones financieras de Santiago y Rodrigo, en busca de algún indicio que pudiera vincular a Rodrigo con la desaparición de su socio. Mientras tanto, Rodrigo no se sentía amenazado. Su seguridad estaba en el mismo nivel que su ego, imperturbable. En su mente, ya tenía todo bajo control. Pero sabía que no podía quedarse quieto, debía asegurarse de que nadie pusiera en duda su versión. Mientras se ocupaba de sus propios planes, tenía que deshacerse de todo rastro que pudiera vincularlo al supuesto accidente. ¿Te gustaría que siga desarrollando el siguiente capítulo? Santiago sobrevive. La oscuridad fue la primera sensación que Santiago experimentó al despertar. Su mente estaba nublada, su cuerpo, dolorido. La brisa fría de la madrugada le acariciaba el rostro, pero lo que realmente le hizo abrir los ojos fue la voz suave de Carmen, la esposa de don Esteban, que le hablaba en un tono tranquilo pero preocupado. Santiago, por favor, despierta. Estás a salvo, ya estás a salvo. Abrió los ojos lentamente. La visión estaba borrosa, pero podía distinguir el techo de una habitación simple y acogedora. En algún rincón cercano, el crepitar de una pequeña chimenea llenaba la habitación con un calor reconfortante. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Cuando trató de mover su cuerpo, el dolor lo invadió. Un punzón de malestar atravesó su espalda y piernas, y el recuerdo de su caída lo golpeó como un torrente. El acantilado, la silla de ruedas volando por el borde, el vacío, todo eso regresó a su mente en un instante. Pero al menos, estaba vivo. Don Esteban entró en la habitación, seguido de León, quien, al ver a su amo despierto, corrió hacia él y comenzó a lamer su mano con efusividad. Santiago sonrió débilmente al ver a su compañero fiel, pero el dolor era tan intenso que no pudo evitar cerrar los ojos un momento, tratando de calmarse. ¿Cómo? Logró preguntar con voz quebrada, mirando a su alrededor. ¿Cómo llegué aquí? Don Esteban, viendo que el hombre aún estaba débil, se sentó a su lado con cautela, colocando una mano en su hombro con una mezcla de preocupación y alivio. Te encontramos en el borde del acantilado,
casi muerto. Fue León quien nos guió hasta ti, dijo don Esteban, con un tono serio pero cargado de gratitud hacia el perro. Nos llevó aquí, a la hacienda. Estás a salvo, Santiago. Santiago asintió débilmente, absorbiendo las palabras, pero algo en su interior comenzaba a hervir. Su mente, aunque turbada por la confusión y el dolor, no dejaba de pensar en Rodrigo. La traición, la caída, todo lo que había perdido. La imagen del rostro de su antiguo socio, esa sonrisa fría, volvió a su memoria con fuerza. Rodrigo, murmuró, entre dientes, casi como una súplica. Carmen, que había estado observando en silencio desde un rincón de la habitación, se acercó con un vaso de agua, sabiendo lo que Santiago necesitaba. Le ofreció el vaso, y él lo aceptó con dificultad, bebiendo lentamente, mientras su mente trataba de entender el alcance de lo que había ocurrido. Rodrigo, dijo ahora con más fuerza, como si estuviera recuperando poco a poco el control de sí mismo. Tiene que pagar. Todo lo que me robó, mi vida, mi fortuna, no puede quedarse con eso. No lo voy a dejar. Don Esteban asintió, reconociendo la determinación en los ojos de Santiago, aunque también veía las huellas del sufrimiento que aún cargaba. Lo sé, respondió con firmeza. Y yo te ayudaré en todo lo que pueda. No te preocupes. La justicia se hará, y él no podrá escapar. Santiago, a pesar del dolor físico que aún sentía, comenzó a pensar en su próximo movimiento. Su mente se aclaraba poco a poco. Había algo en su interior que le decía que su lucha no había terminado, que Rodrigo todavía tenía que pagar por lo que había hecho. Y si debía recuperar lo que le pertenecía, lo haría, no importaba lo que costara. Con el apoyo de don Esteban y León, sus aliados más cercanos en ese momento, sabía que tenía una oportunidad. La batalla estaba apenas comenzando, y Santiago no iba a rendirse. En ese momento, el hombre que había sido empujado al abismo, ahora con una nueva determinación, sabía que se levantaba con más fuerza que antes. La traición de Rodrigo no solo había destruido su vida, sino que también lo había transformado. Ahora era alguien diferente, un hombre decidido a recuperar su honor y lo que le pertenecía por derecho. ¿Te gustaría que continúe con el próximo capítulo? El comienzo del contraataque. Santiago pasaba las siguientes semanas en la hacienda de don Esteban recuperándose lentamente. Sus heridas, aunque graves, comenzaron a sanar y su cuerpo volvió a ganar algo de fuerza, pero lo que realmente comenzaba a recuperarse era su espíritu. La furia de la traición, el deseo de justicia, todo eso se había vuelto una llama ardiente dentro de él. Rodrigo podría haberlo arrojado al abismo, pero no había destruido su voluntad. A cada día que pasaba, más claro tenía que su venganza no solo era cuestión de recuperar lo que le habían robado, sino de hacer que su enemigo pagara por sus crímenes. Durante su convalecencia, Santiago comenzó a hablar con don Esteban sobre sus planes, y fue entonces cuando supo que no estaba solo en su lucha. Don Esteban le ofreció todo su apoyo, y juntos comenzaron a reunir información. La lealtad del hacendado era firme, y con él, Santiago contaba con la sabiduría de años de vida en el campo y un entendimiento profundo de los negocios. Pero lo que realmente necesitaban eran pruebas que pudieran demostrar sin lugar a dudas la corrupción de Rodrigo. La pieza clave que faltaba era Teresa, la antigua ama de llaves de la hacienda de Santiago. Ella había sido testigo de las maniobras sucias de Rodrigo, pero al ser una mujer que había vivido en la sombra del poder durante años, no era fácil de convencer. Sin embargo, Santiago sabía que ella era su única esperanza de obtener las pruebas que necesitaba para hundir a su antiguo socio. Felipe, el capataz de don Esteban, fue el encargado de localizar a Teresa. Santiago confiaba en él, pues Felipe no solo era leal, sino que tenía la habilidad de moverse entre los pueblos sin levantar sospechas. A través de algunos contactos, Felipe logró averiguar que Teresa vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar apartado que siempre había sido su refugio. Una tarde nublada, Santiago, junto con Felipe, se dirigió a la casa de Teresa. Al llegar, se sintió invadido por una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que si lograba convencer a Teresa de que hablara, podría obtener lo que necesitaba para derribar a Rodrigo.
Cuando Teresa los vio llegar, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y desconfianza. Aunque era una mujer que había pasado gran parte de su vida al servicio de otros, sus ojos reflejaban una inteligencia y un temor que no podían ser ignorados. ¿Qué desean, Santiago?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. Sabía que en su situación, la verdad podría ser tanto un salvavidas como una condena. Santiago, con una mirada directa y sincera, le habló sin rodeos. Necesito saber la verdad, Teresa. Sé que conoces los secretos de Rodrigo, y sé que si no me ayudas, él se saldrá con la suya. Te pido que me digas todo lo que sabes sobre sus fraudes. Teresa se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se llenaron de incertidumbre, pero finalmente, después de un largo suspiro, habló. Rodrigo no es lo que parece. Nunca lo fue. Yo vi cómo empezó a manipular las finanzas de la hacienda, cómo hizo negocios turbios con otros empresarios. Pero nunca dije nada, porque temía las consecuencias. Él tiene contactos, gente que lo protegerá. Si hablas, él no dudará en destruirte, Santiago. Santiago la miró con empatía, pero también con determinación. Lo sé, Teresa. Pero si no hago nada, Rodrigo destruirá a más personas, y eso no lo voy a permitir. Ayúdame, y juntos podremos hacer que la verdad salga a la luz. Después de unos minutos de tensión, Teresa asintió, y con un suspiro de resignación, comenzó a relatar lo que sabía. Había observado cómo Rodrigo falsificaba documentos, cómo hacía tratos ilegales con bancos y cómo robaba no solo dinero, sino tierras y propiedades bajo su control. Además, ella reveló algo aún más oscuro: Rodrigo había utilizado la empresa de Santiago para ocultar las ganancias de sus actividades ilícitas. Cada uno de esos secretos tenía un nombre, una fecha y una firma. Al escuchar todo esto, Santiago comprendió la magnitud del plan de Rodrigo. No solo le había robado la fortuna, había destruido vidas. La furia de Santiago creció, pero también lo hizo su resolución. Gracias, Teresa, dijo, su voz grave y firme. No te preocupes. La justicia se hará, y él no saldrá impune. La infiltración. En una noche sin luna, Santiago y su equipo ingresaron sigilosamente en la hacienda que alguna vez fue su hogar. Siguiendo las indicaciones de Teresa, encontraron una caja fuerte escondida tras un cuadro. Dentro, estaban los documentos que probaban los crímenes de Rodrigo. Pero antes de que pudieran escapar, Rodrigo y sus hombres los descubrieron. La emboscada. Rodrigo, con una pistola en mano, sonrió cruelmente. Miren quién volvió de entre los muertos. Pero antes de que pudiera disparar, León saltó sobre él, mordiéndole el brazo. En el caos, Santiago y sus aliados lograron huir con las pruebas en su poder. La persecución. Rodrigo envió a sus sicarios tras ellos. A caballo y con León guiándolos, lograron despistarlos en el bosque. Santiago sabía que debía actuar rápido antes de que Rodrigo tuviera oportunidad de cubrir sus huellas. La verdad sale a la luz. Con la ayuda del comandante Álvarez, Santiago y Valeria Montes, su asistente, expusieron a Rodrigo en los medios. La opinión pública se volvió en su contra y la policía comenzó a investigar sus negocios. El enfrentamiento final. Rodrigo, acorralado, intentó huir, pero Santiago y Álvarez lo confrontaron. Finalmente, el empresario caído fue arrestado y su imperio de corrupción se desmoronó. Un nuevo comienzo. Con su hogar recuperado y la justicia servida, Santiago decidió convertir su hacienda en un centro de rehabilitación ecuestre para personas con discapacidades. No solo había sobrevivido a la traición, sino que había encontrado un nuevo propósito. Mientras contemplaba el horizonte con León a su lado, supo que esta vez, su historia estaba comenzando de nuevo. Claro, puedo hacer un desarrollo más detallado de cada capítulo. Empecemos con el primero.